Cuando Jesús llega a la familia, ¿qué es lo que sucede? Desaparece el pecado, desaparecen las enfermedades, desaparece la maldición, desaparece la obra demoníaca, la muerte se va, la condenación eterna desaparece. Y vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios donde estas realidades se muestran. Y aquí vemos este suceso histórico, porque la Biblia no habla mentiras, la Biblia es verdad. La palabra de Dios es realidades gloriosas. Y aquí nos habla del carcelero de Filipo, aquel hombre en un momento terrible de su existencia, de su vida, queriendo suicidarse, pues pensaba que todos los presos que eran su responsabilidad habían escapado luego de ese terremoto que abrió todas las puertas y rompió todas las cadenas. Él decía: ahora llegó la tragedia para mi vida, para mi familia. Ahora me van a responsabilizar y me van a castigar con crueldad. Y en ese momento espantoso, ese momento en que la muerte quería llevárselo al mismo infierno, es cuando oye la voz de los apóstoles. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Silas, con la espalda ensangrentada, golpeados, en la prisión más oscura, más fría, más hedionda, de más adentro. Y además estaban encadenados. Pero a pesar de ello, ellos estaban alabando a Dios, estaban cantando himnos espirituales, ellos estaban sintiendo la presencia del Todopoderoso. La gloria del Señor descendió en ese lugar oscuro, en ese lugar tenebroso, en ese lugar hediondo. La presencia de Dios se movió ahí. Y cuando la presencia de Dios llega, las cadenas no pueden mantenerse. La obra del diablo no puede permanecer. El Señor hizo temblar con un terremoto sobrenatural aquella prisión y los cimientos se estremecían, las puertas reventaron, las cadenas se cayeron. Gloria al nombre del Señor. Esos himnos espirituales que lo oyeron los presos de ese lugar, y lo oyó de seguro el carcelero, habían obrado de esa manera. Amado hermano, es ahí cuando ve esta manifestación de las puertas abiertas que Satanás de seguro le dice: mátate, quítate la vida, saca la espada, atraviésate. Y cuando lo va a hacer, el Espíritu Santo estaba ahí, y el Espíritu de Dios lo ve todo. Y aunque esa prisión estaba totalmente oscura, el Espíritu Santo le dice a Pablo: el carcelero se quiere suicidar, dile que no se suicide, porque el Espíritu Santo es real, porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo hace maravillas. Y en ese momento Pablo le dice: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. En ese momento él, temblando, le dice: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Quiere decir que la palabra de Dios había estado entrando, y el interés por salvarse se despertó en el corazón de este carcelero. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tú y toda tu familia. Él creyó, se convirtió, se salvó, los llevó a su casa, a su familia, que de seguro vivían en la planta de arriba, y la familia oyó el mensaje, se convirtieron, se bautizaron, se regocijaron. Ese día el Señor llegó a salvar toda una familia. La Biblia nos habla en Mateo 15, capítulo 15, versículo 21, de otro suceso, cuando llega Jesús a liberar a una familia. Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 15, versículo 21. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo:
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos una familia liberada del poder de Satanás. La madre era una mujer cananea, y los cananeos se caracterizaban por ser extremadamente pecadores. Vivían de una manera desenfrenada, haciendo toda clase de inmoralidades, prácticas perversas, entregados a la brujería, al satanismo, a la idolatría, la adoración de demonios, sacrificios humanos a los espíritus, pero también prácticas de perversiones sexuales, aún entre familiares. Esos eran los cananeos. Un pueblo desgraciado, un pueblo maldecido, un pueblo anatema, un pueblo horrendo, un pueblo pecador, un pueblo bajo el control de Satanás. Pero en aquella ocasión Jesús traspasa fronteras y llega a ese territorio, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los presos, a anunciar el año del refrigerio del Señor. Y es ahí cuando aquella mujer cananea, muy pecadora, corre y le pide que tenga misericordia de ella y que libere a su hija, que estaba bajo una obra demoníaca, un mal terrible, atormentada por un espíritu inmundo. Porque los demonios no son una fantasía, son una terrible realidad, y pueden enfermar el cuerpo, pueden enfermar la mente, y sobre todo corrompen la conducta humana. Son perversos, son atormentadores, trastornan la conducta humana. Son los creadores de todas las perversiones que hay en la tierra. Son los inventores de los divorcios, de los recasamientos, de los adulterios, de las fornicaciones, del ateísmo, de la brujería, de las depravaciones sexuales de toda clase. Son los creadores de las guerras, de los conflictos, de las sectas, de las herejías. Satanás es el rey del imperio de la muerte. Y estos seres espirituales, cuando el ser humano peca, se meten en el cuerpo de la persona. Esta joven estaba bajo un control de estos seres malignos, porque de seguro había cometido cosas graves delante de Dios, porque eso es lo que le abre la puerta a Satanás y a sus demonios. Y una persona que tiene este problema, el médico no puede hacer nada, el psicólogo no puede hacer nada, el psiquiatra no puede hacer nada, los políticos no pueden hacer nada, la ciencia no puede hacer nada. Solo hay uno que tiene el poder de liberar a alguien que está atormentado por un espíritu inmundo, y ese es Jesucristo el Señor. Aleluya. La madre va pidiendo el milagro de liberación, porque creía que Jesús tenía el poder de hacerlo. Jesús le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. En otras palabras, le estaba diciendo a aquella mujer: tú no eres digna de que yo te responda. Le estaba diciendo que ella no se comportaba de una manera digna de los humanos, sino de una manera muy vil, muy sucia. Porque en cierto grado le estaba diciendo que ella vivía como una perrilla.
Esta mujer, en lugar de sentirse ofendida, esta mujer reconoce su vida tan vil, tan baja, tan sucia, tan horrenda. Y dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor se asombra, dice: grande es tu fe. Y al instante le sacó el demonio a su hija. Fue liberada. Y la mamá tuvo la experiencia de reconocer su pecado y ser salvada. Porque hay personas que vienen a los templos buscando liberación, buscando sanidad, buscando dinero, buscando soluciones en la problemática matrimonial o con sus familiares o con sus hijos. Pero el Señor lo primero que quiere hacer es cambiarte a ti, es salvarte a ti, es que tú entiendas que tienes pecado y que el pecado impide la respuesta de Dios. Y si uno reconoce que es pecador, el milagro de Dios será una realidad en la vida. Los demonios no salen de un cuerpo, de una mujer, de un hombre, si no hay humillación, si no hay confesión de pecado, si no hay arrepentimiento de pecado. Si hay soberbia, el demonio seguirá ahí. Y podrá usted correr de religión en religión y el demonio sigue ahí, atormentándolo y perturbándolo. Pero cuando uno se humilla, cuando uno llora, cuando uno reconoce que es un pecador, al instante la sangre de Cristo limpia y el poder de Dios libera y la obra del Señor se manifiesta. Ese día, esa familia cananea fue liberada por Jesucristo. En Lucas capítulo 5, versículo 17, nos habla cómo llega la sanidad a esta familia. Nos habla de un joven que tenía una enfermedad que lo había paralizado como si fuera una piedra. Era un joven paralítico. Tenía este mal, no podía moverse. De seguro sus piernas y sus brazos eran muy delgados, porque el no mover hace que la musculatura se vaya desapareciendo. Y cada vez la persona es menos probable y menos capaz de levantar los brazos, de mover las piernas, de pararse, menos de caminar, tampoco de llevar carga. Pero ese día Dios tenía un plan para con ese joven. Y leemos Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor Jesucristo estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un colchón a un hombre que estaba paralítico, procuraban verle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre enfermo: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados son perdonados, o decirle levántate y anda? ¿Qué es más complicado hacer? Decir tus pecados son perdonados o sanar a un enfermo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, aquel enfermo, en presencia de todos, se levantó, tomando el lecho en que estaba acostado, y se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban, y lleno de temor decía: hoy hemos visto maravillas. Ese día aquel enfermo regresó a su casa sano. Ese día hubo sanidad en esa familia. El Señor tenía planeado sanar a aquel joven de un mal incurable. Usted debe de entender que Dios tiene un plan contigo. Dios tiene el plan de sanarte. Dios tiene el plan de libertarte.
Dios tiene el plan de bendecirte. Dios tiene el plan de darte vida eterna. Dios no quiere que regreses a tu casa perturbado, angustiado, sufriendo. Dios quiere que regreses a tu casa el día de hoy salvado. Dios quiere que el día de hoy tú le conozcas. Dios quiere que tú el día de hoy tus pecados sean perdonados. Porque el pecado es lo que impide que Dios pueda obrar. El pecado es lo que impide que Dios pueda responderte. Lo primero que Dios hace en este joven es perdonarle los pecados. Y decirle: joven, tus pecados son perdonados. Y ese joven de seguro le estaba diciendo al Señor, ahí quizás no podía ni mover la boca porque hay parálisis, que no puede ni siquiera hablar. Pero le estaba diciendo: Dios, perdona mis pecados, perdóname. Y el Señor lo perdonó. Porque Dios nunca perdona al que no le pide perdón. Si usted no le pide perdón, si usted no se humilla, Dios no lo va a perdonar. Y muchas veces la enfermedad que usted tiene es por el pecado. El pecado lo tiene enfermo. El pecado lo tiene deprimido. El pecado lo tiene nervioso. El pecado lo tiene perturbado. El pecado no lo deja dormir. El pecado lo tiene en esa condición. El pecado tiene a toda su familia amarrada. Por eso que hay pleito, hay pelea, hay confusión, hay desgracia. Por más que haya dólares, cuando hay pecado no hay bendición en esa casa. La enfermedad está metida en la casa. Puede tener muchas medicinas, puede tener muchos doctores, pero si el pecado está ahí, la maldición está ahí, las enfermedades están ahí, los demonios están metidos ahí. Pero ¿cuál es la solución? Pedir perdón. Y cuando uno pide perdón, la sangre de Cristo saca el pecado. Cuando el pecado sale, los demonios salen, la enfermedad se va y Dios hace milagros. Ese día aquel joven regresó a su casa caminando. Regresó a su casa cargando su propio colchón. Quiere decir que ahora tenía fuerza en sus brazos, ahora tenía fuerza en sus piernas. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que regreses a tu casa transformado. Que tú seas un milagro y que le digas a tu familia: mira lo que hizo el Señor. El Señor me sanó, el Señor me libertó, el Señor me transformó. Soy un milagro viviente, soy un testigo del poder de Dios. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 8, versículo 26, de un endemoniado de la zona de Gadara. Este estaba extremadamente posesionado de un batallón de espíritus inmundos. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Cristo, capítulo 8, vamos a leer versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Era de la ciudad, no era del campo. Pero este hombre estaba fuera de la ciudad. Estaba en una zona retirada, alejada. Zona llena de animales, de cerdos, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, estaba totalmente desnudo. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Era como un vampiro, era como un zombie. Vivía como un animal, y peor que un animal. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es decir, lo identifica, sabía quién era, le reclama, protesta. Es que el demonio estaba hablando por la boca de este hombre. ¿Qué tienes conmigo? Se sentía atacado por Jesús y le dice: te ruego que no me atormentes. Es decir, que la presencia de Jesús lo estaba atormentando. La palabra de Jesús lo estaba atormentando. Hay personas que vienen a nuestros templos o nos escuchan por los medios de comunicación y dicen: ¿qué le pasa a ese pastor? ¿Por qué me ataca? ¿Qué le pasa a ese predicador? ¿Por qué me critica? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué me señala? ¿Por qué se mete conmigo? Y se sienten incómodos, se sienten perturbados. Y lo que estamos haciendo aquí es solo alabar a Dios. Y lo que estamos haciendo aquí es solo declarar la palabra de Dios.
Y la persona misma no sabe por qué siente como que el predicador o los hermanos como que le están señalando, le quieren hacer daño. Algunos se sienten nerviosos, otros angustiados, otros sienten miedo, otros quieren lanzarnos piedra. ¿Sabe por qué? Porque los que están dentro del cuerpo de esa persona se perturban, se incomodan cuando la presencia de Dios está allí. Dice la Biblia que Jesús sacaba a los demonios con el poder de su palabra. En un lugar donde se mueve la presencia, el Espíritu de Dios, los demonios no pueden hacer su nido. Los demonios saben que tienen que irse. Los demonios saben que se le acabó su dominio, su imperio. Tienen que retirarse. Porque cuando Cristo viene, Satanás se va. Cuando la presencia de Dios llega, los espíritus inmundos tienen que ser desalojados. Esos demonios dentro del cuerpo de esta persona estaban molestos, incómodos, fastidiados, atormentados. Y dice acá la palabra, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. El demonio se apodera de su cuerpo, se apodera de su mente, se apodera de sus decisiones. Y le amarraban con cadenas y con grillos en las muñecas, pero rompiendo las cadenas, era impulsado por el demonio al desierto. Al desierto. Es decir, que el demonio lo saca de su casa, lo saca de su familia, lo separa quizás de su esposa, de su madre, de su padre, de sus vecinos. Lo lleva por allá, a la lejanía, a la distancia, que se vaya. Porque eso es lo que hace el espíritu inmundo, dividir las familias, dividir los hogares. Usted sabe la cantidad de personas que me escriben diciendo, pastor, mi esposo se ha ido de la casa, mi hijo se ha ido de la casa, mi hermano se ha ido de la casa, mi madre se ha ido de la casa. Se van, y no se van a lo bueno, se van al desierto, se van al lugar de los muertos, se van a la oscuridad, se van a hacer lo malo, se van a hacer lo feo, se van a hacer lo sucio. Un niño hace unos días de 10 años me dice, pastor, hoy día es mi cumpleaños, ore porque mi padre se ha ido con otra mujer y no quiere venir a la casa. Madres que lloran porque el hombre las ha embarazado y las ha abandonado. Mujeres traumadas porque el hombre le ofreció 1000 cosas y luego la deja. Usted sabe la cantidad de mujeres que lloran y gritan porque han sido engañadas, usadas, maltratadas y abandonadas. Detrás de todo eso está este ser maligno. Él odia al hombre, a la mujer, odia los matrimonios, odia a los seres humanos, odia a las verdaderas congregaciones donde se sirve y alaba a Dios. Pero aunque Satanás ha venido a enfermar, Cristo ha venido a sanar. Aunque Él ha venido a perder, Cristo ha venido a salvar. Aunque Él ha venido a perturbar, Cristo ha venido a dar la paz. Aunque Él ha venido a encadenar, Cristo ha venido a dar la libertad. Aunque Él ha venido a hacer que el hombre descienda a comportarse como un animal. Yo muchas veces he visto a los espíritus inmundos tratar a los seres humanos como animales. Y los revuelcan en el piso y se mueven como culebras. O comienzan a rugir como un lobo. O comienzan a correr como en 4 patas, ladrando. Satanás siempre tiene el intento de humillar al ser humano, hacerlo ver como un animal. Este ser humano tenía su familia y ahora estaba ya rodeado de animales y con animales y gritando, desnudo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Pero Cristo quiere hacer nueva todas las cosas. Alabado sea Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque no hay poder más grande que el poder de Dios. Y es cierto que Satanás ha venido a robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y darla en abundancia. Bendito sea el Señor. ¿Cómo te llamas? Y el demonio le dice, legión, es decir, batallón. Dentro de ese hombre había un ejército de espíritus malos. Y dice que había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y en el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. ¿Por qué Jesús hizo eso? Los demonios fueron posesionados
Los cerdos fueron posesionados por los demonios y los cerdos no soportaron y prefirieron morir ahogados. Lo que Dios quería hacer con eso es que la gente entienda el nivel de tormento que tenía ese ser humano. Una vez llegué a mi iglesia y había una joven tirada en el piso. Estábamos en plena construcción, todavía había tierra y una joven estaba ahí revolcándose en el piso. Abría la boca como un animal, como un hipopótamo, y el demonio le hacía abrir los ojos y los párpados se los estiraba, que los párpados le sangraban. Yo cuando vi esa escena, esa joven revolcándose por el espíritu inmundo, me dio mucho dolor, mucha tristeza, me dio ira contra el demonio. ¿Cómo tiene un ser humano así? Y le dije a su padre, ¿qué ha hecho su hija? Porque eso es un juicio de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho? Me dice, mi hija es cristiana de una iglesia, pero luego se ha ido a jugar la ouija y se ha vuelto así. Y el demonio se la ha metido y la está torturando. Si usted supiera el sufrimiento que tiene dentro de ella, hermanos, el sufrimiento que tiene la gente posesionada es indescriptible, es horrible, es espantoso. Los cerdos que están muchas veces en la basura y están en intemperie, en el barro, no soportaron esa presencia demoníaca. Y ese hombre tenía todos esos demonios. Imagínense el horrendo sufrimiento de ese hombre que estaba allá, fuera de su casa, fuera de la ciudad, fuera de la familia, como un animal olvidado, encadenado, ensangrentado, arruinado. Pero ¿sabe qué? Jesús fue allá a buscarlo. Quizás los discípulos le dirían, Señor, pero ¿por qué quieres ir a esa zona? Esa zona es maldita, esa zona apesta a cerdo, esa es una zona anatema. Es que hay alguien que su alma está llorando, hay alguien allá que su alma está gritando, hay alguien que necesita volver a su casa. Quizás su esposa estaba en la ciudad diciendo, Dios mío, donde esté mi esposo, que venga a la casa. Quizás la madre diciendo, mi hijo se le endemonió, se corrompió, está perdido. Señor, tráelo, haz algo. Porque cuando Dios se acerca a alguien es porque algo hay. A veces usted ve a una persona gimiendo, llorando. Nadie entiende, pero Dios entiende. Dios entiende el gemido del alma, el llanto del alma. Ese hombre, su mente estaba totalmente atrofiada por los demonios. Pero el alma clama a Dios, el alma llora, el alma grita, el espíritu tiene sed de Dios. Y ese sufrimiento de ese hombre loco, desnudo, arruinado, sucio, lo oyó el Cristo bendito. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y en ese momento, hermano, el Señor da la orden y los demonios salieron disparados. Al instante ese hombre recupera la mente. Al instante ese hombre ha sido perdonado, ha sido transformado. Ese hombre ha dicho, ¿qué hago acá? ¿Qué hago desnudo? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está mi esposa, mis hijos, mi madre? ¿Dónde está? Le dieron ropa y ahora estaba agradecido, ahora estaba contento. Hay gente que dice, ¿por qué ustedes tanto alaban a Dios? Porque Dios ha hecho lo más grande. Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. La gente no entiende, dice, ¿por qué tanto van a ese lugar? ¿Qué cosas les dan? ¿Por qué tanto les gusta? Es que estábamos muertos y Él nos dio vida. Estábamos endemoniados y nos libertó. Estábamos perdidos y nos dio vida eterna. Estábamos atormentados y nos dio paz. Alabado el Señor. Dice acá la palabra de Dios que aquel hombre a quien había salido los demonios le decía a Jesús que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve, ¿qué le dice? Vuelve a tu casa. Es decir, vuelve a tu familia, vuelve a tu hogar y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el obediente se fue publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué hermosa escena, hermano. De seguro cuando suena la puerta de la casa y quizá la madre, los hijos, la esposa abren la puerta y era su padre, su hijo, su hermano, el loco, el sucio, el apestoso, el anormal, el esquizofrénico, el hecho una bestia humana, totalmente sano, limpio. Sus ojos estaban limpios, su mirada limpia, estaba peinado, ya no apestaba, ya no estaba enfermo. Aleluya, diciendo, Jesucristo me fue a buscar, Jesucristo me sanó, Jesucristo me transformó, Él me hizo libre. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7 y no más, versículo 11.
Bendito sea Dios. Aquí vamos a ver cómo Dios restablece una familia que estaba prácticamente deshecha, destruida, hecha polvo. Muerte había llegado a esa familia. Dice Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Hermano, aquí ocurre algo. Nada es casualidad. Justo en el mismo momento, en la misma ciudad, en la misma puerta, hay un encuentro. Un encuentro entre una marcha fúnebre de personas de la ciudad que salían con una mujer viuda que hacía poco quizás había muerto su esposo. Ella había quedado con su hijo, su único hijo, pero ahora llega por segunda vez la muerte a arrebatarle lo único que tenía, su único hijo. Esa mujer había sido golpeada por la muerte. La muerte se llevó a su esposo y ahora se lleva a su hijo. Esa mujer estaba sola. Esa mujer estaba ahora quizá desamparada. Esa mujer estaba triste. Esa mujer estaba desesperada. Como la muerte quizá diciéndole, contra mí no hay quien pueda pelear. Yo recuerdo, mi madre no era cristiana y nos decía, cuando la muerte llega ya no hay solución. Cuando la muerte llega ya no hay escapatoria. Nadie puede ayudarte, nadie puede auxiliarte. La muerte llega y se impone. Pero ese día iba a ocurrir algo sobrenatural. Ese día Dios tenía un plan para con esa mujer. Ese día Dios quería restaurar la familia de esta mujer. El momento más trágico cuando muere un ser querido no es ni siquiera cuando dan la noticia que ha muerto, ni durante el velorio, sino en el instante cuando dicen llegó la hora del entierro. Yo he visto esas escenas, hermano. Las madres corren a los cajones, lloran y gritan, dicen no se lleven a mi hijo, no se lleven a mi madre, no se lleven a mi esposa, y gritan y lloran. En su momento algunos se desmayan, otros hermanos se entristecen profundamente. Y como que la muerte se ríe, la muerte se burla. Porque el rey del imperio de la muerte es Satanás. Y en ese momento, cuando ya estaban sacando a aquel joven de la ciudad, todos tristes, vestidos de luto, pero por ahí venía otra marcha, en sentido contrario. Esta muerte, esta gente con la muerte salían de la ciudad, pero había otro grupo que entraba a la ciudad. ¿Quién era el que venía? Era Jesús de Nazaret, era San Pedro, era San Juan, eran los cristianos. Por un lado venía la muerte y por un lado venía la vida. Por un lado la bendición y por otro lado la maldición. Por un lado la desesperanza y por otro lado la esperanza. Por un lado la condenación eterna y por otro lado la vida eterna. Por un lado venía Satanás saltando y gozándose, pero por otro lado venía Cristo a quitarle el gozo al enemigo. Hubo el encuentro entre la luz y las tinieblas, y la Biblia dice que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que viene en pos de mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él dijo, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús llega, ve la escena, la madre llorando, esa familia quedó vacía, se murió el papá, se murió el hijo, esa mujer quedó sola, perdió su familia, lo perdió todo. Pero Dios es un Dios de milagros. Nosotros no servimos a un Dios de papel, no servimos a un Dios de madera, servimos al Dios del cielo, servimos al Dios vivo, servimos al Todopoderoso. Servimos al Dios que creó todas las cosas. Servimos al Dios que levanta muertos. Servimos al Dios que abre los ojos a los ciegos, que abre la boca al mudo, que abre los oídos a los sordos, que hace correr al paralítico. Allí estaba el autor de la vida. Allí estaba el que creó todas las cosas visibles e invisibles.
Ahí estaba el pan vivo, ahí estaba la luz del mundo, ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaba el sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Ahí estaba el abogado, ahí estaba el Redentor, ahí estaba el Señor, ahí estaba el Salvador, ahí estaba el Todopoderoso, ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba el Verbo encarnado. Y llega, y cuando el Señor la vio llorando, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Eso tiene una profundidad. No llores, no sufras. Se acabó tu tristeza, se acabó tu miedo, se acabó tu angustia, se acabó tu problema. No llores. ¿Ya para qué lloras? Si ya llegué. Cuando Cristo llega, ya no hay por qué llorar por los problemas. Él no quiere ver a sus hijos llorando. Él no quiere ver a sus hijos desesperados. Él no quiere ver a sus hijos débiles. Él no quiere ver a sus hijos nerviosos. Él dijo: mis pasos dejo, mis pasos la doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No llores. Esa palabra tuvo una profundidad. Toda esa angustia, ese nerviosismo se desvanece. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. La gente ha dicho: este es un loco, ¿cómo le va a hablar a un muerto? Los muertos no escuchan. Pero la Biblia dice que a Dios le plació salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Porque el evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder y sabiduría de Dios. Y le dice al joven: joven, levántate. Y el joven al instante se levantó. Se lo dio a su madre. Ese día esa familia destruida fue restaurada. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace cuando llega. Ni la muerte puede impedir la obra de Dios. Cristo le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Yo sepulcro, yo seré tu destrucción. La palabra de Dios nos habla de un hombre muy pecador, muy malo. Era rico con dinero sucio y apestoso, dinero mal venido. Era un traidor a la nación. Era un amigo de los colonizadores europeos romanos. Era un publicano, cobrador de públicos tributos. Su nombre era Zaqueo. Era bajito de estatura, era pequeño, pero lo que tenía de pequeño no le quitaba la maldad. Era malo entre los malos, corrompido entre los corrompidos. Le gustaba la juerga, le gustaba la borrachera, le gustaban las mujeres, le gustaba el libertinaje, la fiesta, le gustaba el pecado. Tenía mucho dinero para desperdiciarlo. Era muy conocido. Era pequeño pero muy astuto, muy venenoso. Y hay algunos que son así, son petizos, son pequeños, pero son unos diablazos. Lucas capítulo 19. Vamos a Lucas, seguimos en Lucas. Lucas 19, versículo 1. Gloria a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa. Y en la casa, ¿quién está? Está la familia de Zaqueo. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y el día de hoy el Señor te dice a ti: hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Aquel pecador habrá dicho: pero qué vergüenza que vaya a mi casa. En mi casa lo que hay es pecado y más pecado. Mis hijos pecadores, mi familia pecadora. Pero hermano, Cristo no va a tu casa a señalarte ni a burlarse. Él va a limpiar, a cambiar, a transformar. Él se asombra que el Señor Santo quiera ir a su casa, hospedarse en su casa. ¿Quién soy yo? Yo soy un diablo, un pecador. Pero Él se gozó, se alegró y lo recibió en su casa. Aleluya.
Y dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, a esta familia, a este hogar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús llega a una casa, sucede eso. Jesús llegó a esa casa. Y Jesús no fue a embriagarse ni a compartir los pecados con aquellas mujeres que era común en los publicanos. No, Él fue a predicar. Él fue a enseñar. Él fue a reprender, a corregir, a consolar. Y aquel pecador se convirtió. Aquel hombre malo y vicioso se convirtió. Y se convirtió de verdad. No como algunos que tienen años y años y nunca cambian. Años y años en las iglesias y siguen iguales. Siguen hablando malas palabras. Siguen consumiendo tabaco, siguen viendo pornografía, siguen fornicando, siguen adulterando y siguen andando de religión en religión, iglesia en iglesia. Porque no están convertidos. Todavía Dios no ha entrado a su vida. Todavía Dios no ha entrado a su corazón. El que está en pecado no tiene al Cristo que vence el pecado. Donde hay pecado no está la presencia de Dios. Porque nuestro Dios es 3 veces santo. La iglesia es santa, la Biblia es santa, el cielo es santo, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo, su doctrina es santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios está resplandeciendo de santidad. La Biblia dice adorarle en la hermosura de la santidad. En Dios hay una majestad terrible. ¿Cuántos hay, hermanos, que no se convierten hasta ahora? No hay un arrepentimiento verdadero. Pero ese pecador, super pecador, tenía algo, era sincero. Y se humilló, reconoció, se convirtió, hubo un cambio. Hay muchos que son amantes del dinero. Tienen un espíritu de materialismo enfermizo. Es el amor a la plata lo que los tiene amarrados. La Biblia dice: no podéis servir a 2 señores, porque amaréis a uno y despreciaréis a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay muchos llamados cristianos que su Dios es Mamón. Y los más difíciles de salvarse son los que aman la riqueza. Hay gente que no es rica, pero endiosan la riqueza. Hay gente que es rica, pero no endiosan la riqueza. La riqueza lo tiene atado. Viven para el trabajo. Viven para el dinero. Solo le importa el dinero y el dinero y el dinero. Y más dinero y más egoísta. Y más dinero y descuidan su hogar, descuidan sus hijos, descuidan su familia, descuidan su alma. No les importa invertir en lo espiritual porque dices que tengo que ganar dinero. ¿Dinero para qué? Si ya pronto vienen a llevar tu alma. Y el día que mueras no vas a llevar nada. Toda la ropa se queda. Tu cabello que tanto te lo cuida se queda. Tu diente que tanto te lo cuida se queda. Todo se queda porque desnudo viniste y desnudo te vas. Porque polvo eres y al polvo volverás. Hacer tesoros allá arriba en el cielo donde no hay ladrones. Hacer tesoros que no sean apoderados por la polilla ni por los ladrones. Pero ese Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mi riqueza la voy a repartir a los pobres. Y si alguien estafado, engañado, le voy a devolver, y aún más por daños y prejuicios. El Señor dijo: este hombre sí está convertido. Hay gente que dice que está convertida y no alaba a Dios cuando predicamos estos temas. Hay quienes dicen que están convertidos y cuando se predica de santidad se sienten molestos, se sienten ofendidos. Pero quiero decirles, la santidad no ofende a un santo. La santidad no ofende a un hijo de Dios. La santidad contenta a los que aman y adoran al Dios del cielo. Este hombre demostró que sí estaba convertido. Y el Señor le dice: hoy ha llegado la salvación a esta familia. ¿Cuántos adoramos a Dios? Ya voy a culminar. Lucas 8:40. Aquí nos habla de un líder religioso. Su nombre era Jairo. Jairo, el gran Jairo. Conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de la Biblia. Miembro importante de la sinagoga judía. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo,
porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba, ¿qué dice? Que entrase ¿dónde? En su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Y Jesús acepta, y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Cuántos de ustedes que están acá tienen problemas en su casa? A veces no dicen nada porque les da vergüenza, pero tienen problemas en su casa. Son creyentes y cuando llegan a la casa, el esposo con la esposa están peleando como perro y gato. Y están con unas peleas matrimoniales horribles. Tienes problemas con tus hijos que se han revelado. Tienes una hija que está teniendo sexo con uno y con otro y has perdido el control. En tu casa tienes un miembro de tu familia que está enfermo del cuerpo o enfermo del alma. Y hay muchos que tienen eso como un secreto, que nadie sepa, que nadie se entere. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué van a decir? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir? Y siempre se quieren mostrar como que le va bien. ¿Y cómo va? Bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Y quieren mostrar hasta un estatus económico más alto que el verdadero. Quieren mostrarse siempre como grande, como poderoso. Y detrás de eso hay un orgullo. Y usted tiene problemas en su hogar. Tiene problemas en su casa. Y hay hasta creyentes que cantan y alaban, pero no sienten la presencia de Dios. Se sienten huecos y vacíos. Hace tiempo que no siente la presencia de Dios. Y hay algunos que quieren ya irse de la iglesia. Ya no aguantan más. Se quieren ir. Están desanimados. Hay quienes dicen, uno le pregunta, ¿y cómo está en victoria? Pero por dentro está demolida. Hay gente que hasta quiere suicidarse. Dice, yo soy miembro de una iglesia, pero me quiero suicidar. Entonces, la gente dice, pero no puede ser, si él, incluso él es un inspirador, él le gusta motivar, él le gusta alentar, sí, pero ¿cómo estás por dentro? ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo está tu casa? Jairo tenía un problema en casa, un problema que no tenía solución. Jairo pertenecía a una religión importante y poderosa. Él sabía que todo el que se acercaba a Jesús era declararle traición a su gente farisea y de la religión propia de los israelitas. Él lo sabía, él lo conocía. Que ir a buscar a Jesús o reconocerle como Señor significaba que lo boten de su religión, que lo boten del trabajo, que le quiten sus tierras, sus propiedades, que le declaren guerra. Él lo sabía, el precio de hacer público su fe y su creencia en Cristo. Pero ahora llega una enfermedad en su niña de 12 años. Muchas veces llega una enfermedad a tu casa. Llega una crisis a tu casa. Porque Dios quiere que tomes una decisión radical. Porque crees y no crees. Buscas a Dios y luego no buscas. Estás así. Vienes y vas. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No te decides. No hay una decisión de todo corazón. No te preocupes que Dios pronto va a permitir una crisis fuerte en tu hogar. Una crisis fuerte en tu casa. Y ahí tú tienes que tomar la decisión. Jairo tenía este problema. Su hija estaba grave. Él habrá buscado a los médicos para que le ayuden y no pudieron hacer nada. Él habrá buscado a los líderes de su religión, pero no pudieron hacer nada. Él se da cuenta que su religión no tenía poder, que su religión no podía sanar, que su religión no podía ayudar a su hija. En su familia había tristeza, la muerte merodeando como un león a punto de lanzarse a devorarla a su hija. Y él no tenía poder de protegerla. Su hija quizá le diría, papito, ayúdame, papito, estoy sufriendo, papito, ya no aguanto más, papito, ya no soporto. Y él no podía ayudarle. Qué horrible cuando alguien te pide ayuda y tú no puedes ayudarle y las lágrimas se te caen porque quieres ayudarle y no puedes. Y una voz le diría, Jairo, hay una esperanza. Ahí está Jesús. Él sí tiene poder. Él sí puede sanar. Él sí puede ayudarla. Él sí puede transformar a tu hogar. Él puede cambiar todas las cosas. Los ciegos ven. Los mudos hablan. Él hace bien todas las cosas. Pero otra voz le diría, si lo haces, vas a perderlo todo. Vas a perder tu trabajo, vas a perder tu casa. Todos te van a mirar mal. Qué vergüenza que tú, Jairo, el gran teólogo, vaya allá a arrodillarse ante ese judío, ese carpintero. Él estaba en esa lucha. Pero llegó un momento en su vida, quizás cuando la enfermedad llegó al clímax máximo, cuando la hija ya estaba para morir, cuando Jairo dijo, se acabó, no me importa lo que diga la gente, no me importa que me voten en mi religión, no me importa ya nada, yo solo quiero que Cristo venga a mi casa.
Yo solo quiero que Él venga a mi casa, porque en mi casa tengo un problema grande, en mi casa tengo una necesidad. Y salió a la calle, salió a buscarlo a Jesús, y Jesús estaba rodeado de una multitud. La gente estaba en ese lugar. Ahí había políticos, había militares, habían religiosos, y de repente dice: mira quién viene por ahí, Jairo. ¿Y qué hace Jairo acá? Pero Jairo no le importaba lo que diga la gente ya, no le importaba lo que opine, no le importaba nada. Él quería una entrevista personal con Jesús. Él quería que Jesús lo oiga. Y Jairo públicamente, ¿sabe lo que hace? Se arrodilla. Se arrodilla delante de todos. Que un judío se arrodilla ante Jesús, eso era algo terrible, pero él se arrodilló, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Públicamente le dice: Señor, ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija para que se salve. Hermano, esa gente es la que recibe la respuesta de Dios. La gente que no se avergüenza de ser cristiana. La gente que no se avergüenza de decir: sí, soy hijo de Dios. ¿Y qué? ¿Que eres pentecostal? Sí, soy pentecostal. ¿Y qué? ¿Que eres aleluya? Sí, lo soy. ¿Y qué? Soy hijo de Dios. ¿Y qué? El Señor le dice: voy a ir a tu casa. Qué alegría sentía Jairo, hermano, que estaba caminando con Jesús, el que caminaba sobre las aguas, el que resucitaba muerto, el que sanaba enfermo, el que solucionaba todo. Jairo se sentía contento, se sentía seguro. Ahora ya tengo la solución. El Señor está caminando hacia mi casa. Pero estando ya cerca a la casa, llega un mensaje terrible. Le dicen: Jairo, ya no moleste más, maestro, tu hija ya murió. La voz del enemigo siempre queriendo quitarte la fe, la confianza y la esperanza, como diciendo: ya ni el Señor puede ayudarte. Pero Jesús estaba al lado y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Jairo siguió, llegó a la casa. Su hija efectivamente estaba muerta. Todos lloraban y gritaban. Y el Señor le dice a la niña: Umashama la Jayananka. Muchacha, levántate. Y la niña se levantó. Su espíritu regresó. Es que Él tiene poder. Hermano, Jesús tiene poder. Con el respeto que se merecen las autoridades. Si las autoridades de los países se paran a la orilla del mar y le dicen al mar: te ordenamos que te detengas, que ya no te muevas, oh gran mar, y te ordenamos, oh vientos, que ya no soplen. ¿Usted cree que el mar le va a hacer caso? ¿Usted cree que el viento va a decir: no, es el presidente, son las Naciones Unidas, es la OEA, la OTAN, es Putin? Tenemos que obedecer. El mar sigue moviéndose y el viento sigue, pero hay uno que se llama Jesucristo, que cuando la tempestad estaba soplando y Pedro gritaba diciendo: Señor, ahora sí nos morimos, el Señor se paró y reprendió a los vientos y a la mar, y el viento obedeció y el mar obedeció. Y ellos dijeron: ¿quién es este que los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que sana, el que salva, el que liberta, el que transforma, el que cuando llega a tu casa cambia todas las cosas. Ponte de pie en esta hora. El Señor quiere entrar a tu casa. El Señor quiere ir a tu casa. ¿Cuántos quieren que el Señor vaya a su casa? Y si Él va a tu casa, la enfermedad se va, la maldición se va, la desgracia se va, la pena se va. No interesa que tu casa sea chiquita, sencilla, no interesa. No interesa cuánto pecado haya habido allá. No interesa si ha habido brujería, santería, homicidios. Cuando Cristo llega a la familia, todo cambia. Si quieres un milagro, levanta tu mano y ¿dónde estás? Acércate aquí adelante. No, pastor, yo no paso. Si no quiere pasar, siga frío y muerto. Pero si usted quiere vida, perdón, cambio, déjese ya de soberbias y vaya al altar y dígale a Dios: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi alma. Usted tiene una necesidad, usted lo sabe, tiene una necesidad en su vida, una necesidad en su casa, una necesidad en su familia. Aquí está el Señor. Aquí está el Todopoderoso.
Aquí está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay una alabanza que dice: entra en mi vida. Ay, Bashamalaha Yanaya. Y Samalaha Yanaya. Mirar hacia ti y amar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Me das de tu paz. Dejo todo para seguirte. Padre Santo. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Levanta tu mano donde está el Señor. Dile al Señor: ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi corazón, Señor. Como saqueo, quiero subir Uy. Aleluya. a lo más alto. Aleluya. Que no pueda Aleluya. para verte, mirar hacia ti. Aleluya. Invita a Jesús. Vamos, si pasaste al altar, cree que en esta noche se va a efectuar un milagro. Cree que en esta noche Dios va a obrar un milagro. Vamos, dile: entra en mi casa. Cuando Jesús entra a la casa, tiene que suceder un milagro. Cuando Jesús entra a la casa, tiene que haber un cambio. Cuando Jesús entra a la casa, los demonios se tienen que ir. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Habla con el Señor. Entra en mi casa. Aleluya. Pídele tu milagro. Esta noche de milagro. Esta noche de liberación. Esta noche de restauración. Espíritu de Dios, clama por tu esposo inconverso. Clama por tus hijos. Clama por la restauración de tu familia. Clama en esta noche de milagro. Aleluya. El Señor ha hablado con palabras de autoridad. El Señor ha hablado en esta noche. Oh, entra en mi casa. Dile en esta noche: clama, no dudes. El enemigo va a venir como a Jairo. No clames, ya está muerto. Pero oye la voz de Jesús que te dice: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo abro un milagro, Vamos, recibe tu milagro. Vamos, iglesia, pídele a Dios un milagro en esta noche. Señor, entra a mi casa.